Bueno, ¿Listo? Bueno. Chicas y chicos, les presento a Argelia Arango, nombre artístico Heli. Es psicóloga, católica, profesora, trabajadora por la paz y amiga mía. Ese es el título. Orgullosamente. Es lo más importante. Sí, orgullosamente amiga mía. Pues la idea, Heli, es hablar un poquito como de tu vida, que es muy interesante, pero pues quiero comenzar recordando, ¿hace cuánto no nos veíamos? Nos vimos esta semana, después de hace mucho tiempo. 5 años. Ay, sí, ¿no? 5 años, y usted tan ingrata. Ay, uy, qué cosa tan horrible. ¿Qué tal? Qué ingratitud. Y lo otro, que les cuentes de pronto un poquito a las personas que están conectadas y ojalá se conecten otras más, cómo nos conocimos. Sí. ¿Cómo nos conocimos? Nos conocimos en una misión de una fundación católica que se llama Samaritanos de la Calle. En una Chocó o Buenaventura, ya no me acuerdo, Sandra. A Buenaventura. Por acá tengo a Gisela trabajando en el computador, estoy desde la casa de ella, ¿cierto que fue a Buenaventura? Fue a Buenaventura. A Gisela. Te saluda a Gisela. Sí. Eh, Una misión de esta fundación Samaritanos de la Calle. Y a mí me gustaría saber, pues yo te conocí ya como, ¿tú ibas como voluntaria o como psicóloga? Psicóloga voluntaria. Psicóloga voluntaria, o sea, ibas como profesional. Porque yo no iba como terapeuta, sino que iba como voluntaria, ¿no? Entonces, creo que nos tocó dormir juntas, ¿cierto? Sí. Bueno, pero ¿cómo llegas entonces a Samaritanos de la Calle? ¿Cómo conoces Samaritanos de la Calle? ¿Y cómo te haces voluntaria de Samaritanos de la Calle? Es una historia larga. ¿Ya preparó café? Esto sin cafecito. Qué bien, qué bien. Hay que hacérmelo llegar. Bueno, ¿cómo llegué a Samaritanos de la Calle? Pues bueno, yo he sido voluntaria de Samaritanos de la Calle por muchos años, pero yo llegué a Samaritanos de la Calle del otro lado, no como voluntaria, sino como beneficiada. Sí, beneficiaria, más bien de los servicios que prestaba Samaritanos de la Calle. Y conocí la fundación de una manera muy, muy bonita, muy particular, porque, bueno, por medio de entrar a la fundación, pues, digamos, conocí muchas otras cosas de la iglesia. Y es que, bueno, para los que no conocen, la Fundación Samaritanos de la Calle es una fundación que trabaja para personas en situación de calle, habitantes de calle, pero también, digamos, personas que tienen una condición, no solamente de habitabilidad, sino también como una situación de calle, trabajan en la calle, tienen pues algún problema también de consumo, etcétera. Pero yo cuando conozco la fundación, yo era una adolescente y vivíamos con mi familia en el centro. Nosotros, digamos que gran parte de la vida hemos vivido en el centro de Cali. Para los que no conozcan el centro, pues digamos que muchas personas le llaman como la olla de Cali, es el barrio Sucre, que queda muy cerca de lo que se conoce como el Calvario, de San Pascual, Santa Rosa y el Obrero. Entonces nosotros vivíamos en el barrio Sucre. Cuando yo conozco a Samaritanos de la Calle, estábamos en una casa que estaba ubicada como en la calle 16 con carrera 11, o sea, esto es el corazón de Cali, que muy pocas personas conocen, los que conocen es como de lejito, les da miedo entrar, porque pues es una zona pues bastante vulnerable, digamos que hace parte de las márgenes de esta sociedad. Y claro, pues no muchas personas
pues entran al barrio o entran como a este sector y menos en las noches. Y me llamaba mucho la atención un grupo de personas que iba los martes en la noche iban con unas camisetas blancas, con una bolsa de pan, con agua panela, a repartir pan y agua panela a las personas pues, que vivían en la calle, digamos, en habitantes de la calle, mal llamados. Me acuerdo mucho que, no sé si todavía, pero antes se les decía desechables, incluso, no sé, Sandra, si Todavía. todavía algunos les llaman desechables o indigentes, de una manera también de, como de vulnerar esa, digamos, esa dignidad humana que está allí también presente. Entonces, estas personas iban y comenzaban como a interactuar con las personas en condición de calle, y no solamente con ellos, sino con todas las personas que, digamos, habitábamos en el sector, porque no solamente allí viven habitantes de la calle o los mal llamados desechables, sino que también hay personas que trabajan, como era el caso de mi mamá, que trabajaba vendiendo chance. Antes, las personas, generalmente mujeres que vendían chance, lo hacían en un cajoncito de madera. Yo no sé si te acordás, Sandra, eran como cajoncitos de madera. Ahorita ustedes las ven como en locales y con computador y todo, pero antes era en un talonario y con cajoncitos de madera. Mi mamá toda la vida trabajó en el centro, nosotros vivíamos también toda la vida en el centro. Eh, y bueno, yo comencé a ver este grupo que iba los martes a repartir este pan con agua panela, y me parecía muy curioso porque ellos llegaban, primero no les daba miedo meterse a ese sector, sí, un sector que pues mucha gente le daba como temor, ¿cierto? Y a ellos no les daba miedo y comenzaban a hablar con las personas se hacían como dos filas, una para adultos y otra para niños, y todos indistintamente recibían el pan con agua panela. Entonces, pues claro, yo era una de esas personas. Entonces era muy divertido los martes porque primero llegaba mucha gente y uno a veces decía, pero ¿por qué se meten a este lugar? O sea, no les da miedo, y uno veía como unas señoras muy puestecitas ellas, muy paraditas, muy nariz respingada, metiéndose en semejante hueco con esos olores del centro, o sea, ahí mezclado todo, sacó marihuana, desecho humano, horrible. Y estas personas estaban lideradas por un sacerdote, un padre alto, él, moreno, carismático, que luego pues conocí, el padre José González, y me llamaba mucho la atención que este sacerdote se acercaba a las personas, a los habitantes de la calle, les miraba a los ojos, les abrazaba, los trataba como con esa dignidad. Eso me sorprendió muchísimo de este grupo de personas, en particular de ese sacerdote. Y una vez, pues yo haciendo la fila para recibir este pan, bueno, es que a veces también a los niños les daban cosas distintas, ¿no? A veces no era agua panela, sino que era avena o chocolate o Milo y sándwich y otras cosas como más elaboradas. Entonces, una vez haciendo la fila, pues ese sacerdote me mira, me pregunta mi nombre y me dice, yo necesito que usted me ayude en la parroquia. Y yo me quedé, Sandra, como, ¿cómo así cómo así que necesita que yo le ayude en la parroquia? Para... Perdón, tranquila, es que explotó una llanta afuera. Quedé como, pues, ¿en qué era que yo puedo ayudar en una parroquia? De nada, no conocía mucho de eso. ¿Cuántos años tenías cuando te dijo eso? Yo era una adolescente, tenía como unos 15 años. Entonces, yo me veía, obviamente, yo me veía muy chiquita, yo siempre he comido años, los que me conocen saben, yo como a los 15 años yo creo que parecía de 10 o de 8, una cosa así. Entonces, yo al otro día fui a la iglesia, fui a la parroquia se llama Santa Rosa de Lima, que queda en el centro. La gente la conoce porque es donde venden como estos libros de segunda, y queda justo ahí en la calle 10, o sea, en el centro de Cali. Yo llegué a la parroquia y efectivamente el trabajo nada más y nada menos que me puso este padre era de ser catequista. Imagínate yo enseñar en la fe a otras personas, yo no tenía ni idea de nada, escasamente me sabía el Padre Nuestro.
Y me imagino que en tu casa, como a muchos nos ha pasado, pues que no, pues no se practica, o sea, somos católicos, éramos católicos de nombre y no, pues no practicaban, no iban a misa, no hacían un rosario y mucho menos pues llegar a ser catequista. No, nada, cero. O sea, sí, en mi casa sí son muy creyentes, pero sí, muy poco, digamos, religiosos. Exactamente. Entonces, pues yo no tenía ni idea yo qué iba a hacer allá, pero vi tanta confianza también de él hacia mí, eso también, eso luego me marcó, digamos, en mi vida profesional también, y en mi vida en la fe y como ser humano, o sea, en todo sentido, esa confianza que puso en mí. Entonces yo comencé a formarme y comencé a ayudarle en la parroquia y terminé haciendo de todo, o sea, desde liderar el grupo juvenil, monaguilla, de todo, de todo, de todo. Y también, pues, empecé ya a involucrarme en la fundación de Samaritanos de la Calle, pero ahora del otro lado de la fila. Ahora era yo la que repartía el pan con la agua panela. Así fue como llegué a Samaritanos de la Calle. Pero pues muy interesante tu historia, ¿no? Porque, o sea, es como estabas del otro lado, no de los voluntarios, sino de los que recibían, y terminaste involucrada por cosas de Dios y también que su instrumento fue el Padre en esta fundación. Y, y yo creo que, bueno, los que en la familia no hemos, no ha sido como tan religioso y no han sido como tan de fe, porque pues también a mí, yo tengo cercanía a la iglesia es por catequistas y por amigos y por el grupo juvenil, no Ajá. porque mi familia haya sido religiosa como en otras, ahorita en mi comunidad donde yo estoy, que es Renovación Carismática, yo veo que están los papás y los hijos, el matrimonio, entonces viene de generación en generación, y entonces va acompañada de la esposa, va acompañada del hermano, va acompañada, yo voy sola. Entonces, eh, digamos que la experiencia y la gracia también de Dios de tener personas que han sido catequistas, y como se lo dije por acá, es que está Gisela, que fue mi profesora desde hace muchos años, que también fue mi catequista, como de que nos compartieran en la fe y que pueda llegar Jesús también a nuestras vidas, ¿no? No fue por familia, sino por terceros, Pero, y y la importancia de esos procesos. uh-huh, sí, así es. Ya luego es uno quien va como alando a los otros, a su familia. Eso me pasó a mí. Luego mis hermanos se involucraron también. Mi hermanito también fue monaguillo, mi hermana también terminó siendo catequista. Mi mamá terminó luego de muchos años de convivencia casándose con mi papá por la iglesia católica. Entonces digamos que ya fue, sí, digamos que fue algo muy, muy sola y luego ya fui como trayendo a mi familia, pero siempre estaba la búsqueda por lo espiritual, ¿sí? O sea, siempre estaba como la pregunta por lo espiritual. Lo que pasa es que se dio, digamos, de esta manera y se dio en el marco de la Iglesia Católica. Supongo que si hubiese nacido en otro lugar del mundo, pues tendría otro tipo de espiritualidad, pero este acercamiento, en mi caso, se dio por medio de la Iglesia, por medio de la Iglesia Católica. ¿Tú piensas que de pronto tu vida hubiera sido diferente si de pronto Samaritanos de la Calle y el padre José González no se hubiera acercado a ti, teniendo en cuenta que vivías en el centro de Cali, todo el movimiento que se vive en el Calvario, pues nosotros que hemos entrado allá, pues tú sabes cómo es el movimiento, sabes cómo es la parte social. Sí. ¿Piensas que tu vida hubiera sido diferente? Yo me he hecho también esa pregunta, yo no lo sé, yo no sé si de pronto eh, hubiese llegado por otro camino, por otros caminos, pero yo sí creo que ese primer llamado, porque yo lo veo así, como un primer llamado, ese primer llamado sí marcó mi vida, o sea, yo creo que de ahí en adelante en mi vida todo cambió, yo lo veo como un momento donde tuve la oportunidad de hacer y de hacer muchas cosas que de pronto nunca antes habría imaginado. Entonces yo sí siento que esto fue pues la posibilidad también de vivir muchas experiencias, no solamente experiencias desde la fe, sino también experiencias en todos los sentidos. Porque
lo que tú dices, vivir en el centro, criarse en el centro, no es fácil, ¿no? Es un medio muy hostil. Y gracias al poder vincularme con otras experiencias desde la iglesia, pues tuve la oportunidad de conocer también otras realidades y poder soñar con otras posibilidades. ¿Sí? Entonces, creo que, creo que, no sé si haya sido igual mi vida, pero sí creo que esto marcó mucho. Yo te conocí como psicóloga ya, yo te conocí ya cuando ya estabas ejerciendo como psicóloga y trabajabas como voluntaria en la fundación. ¿Cómo fue pasar de recibir la ayuda, a ser catequista, a ser profesional en psicología y trabajar en la fundación? ¿Sí? O sea, porque ya no eras voluntaria, sino eras la profesional dando el acompañamiento a los habitantes de calle y en calle y a las personas en situación de calle, que es muy diferente, ¿no? Mira que ahí pasaron dos cosas muy importantes. La primera es que yo creo que tuve la fortuna de encontrar en el camino, en esta fundación, psicólogos que como que fueron de alguna manera, como que me inspiraron para este trabajo sobre todo con niños en situación de calle, porque iniciando mi carrera profesional, ese fue como mi énfasis. Yo realmente creí que yo me iba a dedicar profesionalmente a la psicología infantil, a trabajar con niños y niñas en situación de calle. Sí, también por toda la experiencia que yo había vivido. Y comenzó, digamos, con esta población el trabajo profesional dentro de Samaritanos de la Calle, el trabajo con los niños, niñas y adolescentes en situación de calle, desde el enfoque de la resiliencia. De hecho, mi tesis de pregrado fue con este tema de los vínculos resilientes y un poco también había algo de mi historia allí, ¿no? O sea, tú sabes que también la búsqueda profesional a veces también es una búsqueda sobre temas también que uno quisiera comprender y ahondar más y profundizar más en uno mismo. Y ese fue como, digamos, el inicio. También encontré estos psicólogos que trabajaban, que ya eran profesionales y tenían muchísima experiencia en niños, con niños en situación de calle. Y de ellos aprendí mucho. Al inicio aprendí muchísimo de ellos, de estos dos psicólogos. Uno ahora muy buen amigo mío. Eh, y yo creo que de la mano con ellos comencé a hacer este trabajo desde el voluntariado. Yo seguía siendo voluntaria, yo nunca fui como contratada por la fundación, no, sino que hacía como este trabajo voluntario. Esa fue como mi primera experiencia profesional, trabajar con estos niños. ¿Quiénes eran los niños? Eran niños, pues como yo también, como yo lo fui, niños que no necesariamente estaban viviendo en la calle, pero que sus papás de pronto trabajaban en calle, permanecían mucho tiempo solos, algunos no estaban escolarizados, que estaban como en esta situación de riesgo, bueno, y otros también que ya de pronto se van iniciando en el consumo y empezar a trabajar con ellos desde este enfoque de la resiliencia. Y eso fueron como unos primeros años muy lindos de mi experiencia profesional. Ya luego mi experiencia tomó otro rumbo con el tema de las víctimas y el conflicto armado, que esto es otra película, pero este trabajo inicial en Samaritanos de la Calle creo que sembró muchísimas cosas en mí, creo que fue como la base de mi formación como ser humano y como profesional. Eso es algo que te voy a preguntar, ¿no? Sobre tu participación con las víctimas del conflicto, con la Comisión de la Verdad. Pero quiero recordar, porque pues yo también fui samaritano un tiempo, y es que veíamos muchos niños, ¿no? Muchos niños de hijos de personas que trabajaban en la calle, niños en situación de calle, y, y sobre todo que lo que más me impactaba a mí cuando entraba al Calvario, que te acuerdas que era Casa 2, donde se hacían las obras pues, sociales y el comedor, era ver personas, abogados, médicos, ingenieros, personas profesionales en consumo que estaban en calle. Para mí eso fue muy impactante porque yo apenas era joven, estaba
más joven, y estaba terminando la universidad y mi carrera es más social y para mí fue bastante impactante eso, ver que no, que en el centro no solamente están las personas que viven en el sector, que están en esta situación, sino que por el consumo muchos profesionales no saben manejarlo, terminan allí. Es verdad, es cierto. Digamos que yo ya había vivido esa experiencia porque yo nací y crecí en el sector, ¿sí? Entonces, yo recuerdo mucho personas que incluso eran profesionales y que terminaron en la calle por la cuestión de, digamos, del consumo de sustancias. Yo me acuerdo mucho de una profesora de inglés, de hecho. Ella a veces se sentaba en el andén a querer darme como clases, pero nosotros de niños le decíamos los loquitos, ¿no? Eran los loquitos, ella era la loquita. Y yo me sentaba a ella a escucharle porque ella tenía como unas cartillas y quería como enseñar a los niños, imagínate. También conocí locutores de radio, gente famosa o exfutbolistas, músicos, médicos también que terminaron en situación de calle. Y otra de las cosas que también me impactaba, y eso ya lo conocí siendo samaritana de la calle, es que cuando hablan pues personas que en situación, pues que llevaban mucho tiempo ya desaparecidas, las familias iban a buscarlos al Calvario, entonces se metían con sus fotos y como sabían que yo vivía en el sector, me decían, ay, ayúdeme a encontrar a esta persona. Entonces, claro, imagínate la responsabilidad uno de decir, pues, esta persona está buscando a su familiar, a su ser querido y es posible pues que lo pueda encontrar aquí y a veces encuentros. De hecho, alcancé a ver algunos encuentros de personas que estaban buscando desaparecidos y que los encontraron allí, pero ya en un estado de abandono total. Y eso, yo creo que eso me marcó mucho. Fueron experiencias también muy tristes de ver también cómo la droga consume también la vida de las personas. Y bueno, y eso también ha hecho que yo tenga como un pensamiento también como muy radical frente al consumo de sustancias, porque yo lo viví, yo crecí en medio de esto, entonces para mí no es fácil eh, mirar o banalizar el consumo de sustancias sabiendo pues todas las Implicaciones y lo que viviste. sí, 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 fue muy doloroso. Bueno, Heli, ¿y cómo terminas eh, trabajando con las víctimas del conflicto armado? Eso fue un salto muy grande, eso fue un O salto sea, grande, como, pues como, siempre has estado ligada como a la iglesia y pues somos católicos practicantes, en eso nos conocimos y yo creo que también como, no sé si fue ligado esa parte de que terminas trabajando con las personas en situación de calle y luego con las víctimas del conflicto, como, no como líder social, sino como trabajadora por la paz, ¿sí? sí, como yo te decía antes, yo creí que me iba a dedicar a la psicología infantil y creí que me iba a dedicar a trabajar con niños en situación de calle. Como que yo sentía que había algo que tenía que sanar allí. Pero digamos que la vida, aunque yo le quisiera llamar como el segundo momento de mi vida, el primer llamado fue el llamado del Padre José a Samaritanos, a la parroquia. Y el segundo llamado creo que fue el trabajo con víctimas, porque yo, digamos que tenía muy clara la línea, pero pasó algo que me ofrecieron una vez un trabajo con personas, estas eran personas desmovilizadas en Palmira. Entonces yo comencé a trabajar con esta población, con los desmovilizados, y allí comencé a conocer, digamos, otro tipo de realidades también muy dolorosas, un poco más ajenas a las mías, pero comencé también a ver allí esta necesidad también de mirar ese otro desde la humanidad, no desde lo que hizo, sino también de lo que es.
detrás de, digamos, de todas las cosas que pudo haber hecho en su vida. Entonces comenzar a humanizar ese que es el victimario y comenzar a leer la realidad de este país, no en blanco y negro, en buenos y malos, sino con todas sus matices y todas sus complejidades, y la complejidad y la fragilidad del ser humano, ¿no? Y a mí eso me fascinó, y yo comencé entonces a meterme por ese lado, y comenzó entonces a salir mucha oferta laboral que tenía que ver con el trabajo en zonas de conflicto armado, porque en ese momento todavía no se había firmado el acuerdo de paz, digamos que había un momento álgido de la confrontación, y pues no todo profesional se medía, digamos, a trabajar, digo yo, como en la primera línea, ¿no? Y pues te digo que a mí no me daba como ese temor o ese miedo, porque yo venía ya de otra selva, la selva de cemento del centro, que pues no me era ajena tampoco como la violencia, y comencé entonces a trabajar en esta línea, y allí comencé pues a conocer otro tipo de realidades, de necesidades. Comencé a tener como un sentido también más desde lo social, sentir más como la realidad de este país, desde lo rural también, que era también como un poquito ajeno a mi contexto. Y me fui engomando hasta que, bueno, creo que en ese campo es en el que estoy trabajando, y allí le encontré como, no sé, como un sentido a mi profesión. Yo creo que es de las cosas que más me apasionan, poder aportar a la construcción de paz, poder aportar en procesos de reconciliación, poder acompañar a las víctimas del conflicto armado, pero también a quienes han dejado las armas y que tienen que pueden tener como estas segundas oportunidades. Entonces, creo que eso fue como lo que me llamó la atención, y desde ahí pues trabajo en esta línea. Y bueno, en ese contexto es que surgió como la posibilidad de trabajar con la Comisión de la Verdad, que pues fue parte del proceso de paz, que esa también fue, digamos, otra locura. ¿Cómo fue? Bueno, primero tienes una relación con un sacerdote que es el Padre José. ¿Cómo fue ya después trabajar con el Padre Francisco de Ros? Yo estaba trabajando, antes de la Comisión de la Verdad, yo estaba trabajando en el Cauca. Estaba trabajando en el Cauca en el proceso, en ese momento era el proceso de reagrupación de las FARC, estaban en el proceso de dejación de las armas, y estaban pues en estas zonas, las zonas campamentarias. Eh, y yo, bueno, yo allí ya comencé a ver como que la cosa se iba a poner como un poquito difícil, porque eh, ya se comenzaba a notar que no había mucho impulso para la implementación del acuerdo, había personas que integraban el grupo que tenían muchas desconfianzas justificadas ahora después del asesinato de tantos hombres y mujeres que dejaron las armas, que en ese momento pues, como ese temor. Y comenzaron entonces a asesinar como los primeros excombatientes, y yo comencé como a desilusionarme, yo comencé como a perder la esperanza. Yo estaba muy entusiasmada, yo creía que, wow, este acuerdo era lo mejor de lo mejor, que realmente este país iba a cambiar, que esto iba a ser, bueno, iba a marcar como un precedente muy grande, y tenía mucha esperanza allí. Pero cuando comienzan a asesinar a la gente con la que uno se ve, con la que vos estás interactuando, las personas que te han contado sus sueños, sus anhelos, lo que te decía de estas segundas oportunidades. Entonces yo ahí comencé a perder como la esperanza, y yo dije, no, este país no va a cambiar, esto no va a pasar nada aquí, yo ya no quiero saber más de esto. Yo me sentía como que ya era hora como de dejar el trabajo con el conflicto armado. Ya llevaba como 8 años trabajando en este tema. Pero entonces Bastante. estaba en ese momento de decepción, y de que definitivamente yo mejor como que incluso me voy del país y me voy a estudiar por fuera. Igual llega un gobierno de oposición. Entonces yo dije, no, pues estos 4 años
van a ser perdidos, eso va a estar muy tenaz. Pero entonces se crea la Comisión de la Verdad en el marco de este acuerdo y nombran como presidente de la comisión al sacerdote Francisco de Ruz, sacerdote jesuita. Y, pues el padre de Francisco ha sido como también uno de mis grandes maestros, digo yo, y yo lo seguía mucho a él, seguía su trabajo, conocía su trabajo. Entonces cuando él queda como presidente de la comisión, y yo siempre quería trabajar con el padre Francisco, pero sabía que trabajar con la Comisión de la Verdad era adentrarme al corazón del conflicto, no, y que iba a ser muy duro, pero también sentí que era como la oportunidad de aportarle algo al país. Entonces cuando me sale como esta oportunidad de trabajar con él y trabajar acá en el Valle, en este proceso, pues yo acepto, pero yo ya venía quemada. Pero cuando yo comienzo ya a trabajar y escuchar también a las víctimas, escuchar relatos también muy desgarradores, muy dolorosos, pero otros también tan llenos de esperanza que uno dice, no, definitivamente esto hay que sacarlo adelante. Entonces ya comienzo otra vez a entusiasmarme con el trabajo. Y ahí es donde pasan pues estos, casi fueron 4 años de la Comisión de la Verdad. Y fue un trabajo muy bonito, creo que es de las experiencias más bonitas y enriquecedoras que he tenido, porque es conocer la realidad de este país, pero conocerla desde todos sus matices, el dolor, el horror de la guerra, pero también estos relatos de persistencia, de búsqueda de la paz, de resistencia de las comunidades, estos afrontamientos, de cómo la gente también ha podido sobrepasar el dolor, y para mí fue muy enriquecedor, y también como profesional, pero y sobre todo, digo yo, como persona. Mm, yo quiero hablar de pronto de tu vida espiritual, porque obviamente te conocí como católica practicante, ¿no? Eh, no sé qué piensas tú si ha cambiado tu vida y ha influido tu vida, tus creencias espirituales, Dios, el catolicismo y todo, con todo lo que has hecho, ¿no? Desde salir del centro de Cali, de trabajar en Samaritanos de la Calle, de pasar por todo esto que me cuentas de las víctimas del conflicto, de la Comisión de la Verdad, si ha estado muy influenciado toda tu vida y tu trabajo por Dios. 100%, totalmente, o sea, totalmente. Totalmente, porque yo pienso que, digamos que la espiritualidad es también no sé, una ética de vida. Entonces siempre está con vos, digamos que ese es como, como los lentes con el que ves el mundo y ves la realidad. Entonces yo creo que sí ha influido muchísimo, muchísimo en mi labor como profesional. Y yo me acuerdo que cuando yo pues recién entré a la universidad y estaba estudiando psicología, siempre me generó como mucha inquietud eso. Yo siempre me preguntaba, ¿será que uno puede ser creyente, puede ser católico y ser buen psicólogo? Porque siempre, digamos que en la universidad uno deconstruye muchísimas cosas, y yo pues, también me hice muchas preguntas y me cuestioné también la fe y bueno, y la iglesia como una institución y demás. Pero luego, digamos, con mi experiencia personal, con las experiencias de fe que he tenido, comencé a darme cuenta que realmente esto que nosotros le llamamos, que muchos le llaman Dios, para mí es un misterio, para mí es un misterio que está dentro de uno, es como un misterio de amor, y es la manera como en la que vos puedes ver al otro. Entonces, hace parte de mí, yo no puedo decir, yo soy psicóloga y como que dejo a un lado que soy creyente, que soy católico, que soy cristiana, es imposible, o sea, hace parte como de ya de mi identidad. Entonces antes sí peleaba mucho con eso, yo decía, no puedo ser psicóloga y a la vez
creer en Dios es un contrasentido, además porque en la universidad te dan durísimo, pero... Además, estudiamos en la universidad pública, ¿no? Bueno, contexto, fue en la Universidad del Valle, una universidad pública. Y bueno, pero también está bien cuestionarse la fe y hacerse preguntas, obvio, porque también se necesita tener un sentido crítico, incluso también en esto, en la espiritualidad, en lo que uno cree. Pero sí, sí, yo creo que ha influido muchísimo en mi trabajo como profesional, 100%. Y sobre todo desde respeto, ¿no? O sea, sin imponer las creencias a los demás. Yo creo que es una mirada, tú y yo es una mirada, no es un ejercicio evangelizador, o por lo menos no lo es desde la palabra, es desde lo testimonial y es distinto. Y es distinto, o sea, yo no necesito decir, de hecho muy poca gente sabe, pues muy poca gente sabe, no, mentiras. Habrá gente que no tiene ni idea que yo creo en Dios, además porque yo bailo en un tubo de pole dance, que les va a ocurrir que yo soy católica. Entonces, ahí está. Ahí está. que está muy estigmatizado, ¿no? Porque, o sea, es parte de un ejercicio y bailar o sea, no bailas en un sitio, o no te muestras en un sitio, sino que es un deporte y lo practicas. De hecho, yo sé que tienes el tubo en tu casa y que lo haces como parte de un deporte y tienes que usar un poquito de ropa más ligera porque se resbala, te caes. Yo estuve ahí, casi me mato. Es bien difícil, es un deporte, es bien complicado y lo tomas como parte de tu actividad física y hay que quitarle también el estigma a muchas cosas que hacemos, ¿no? Y claro, a mí me gusta la salsa y uno sale a bailar y bueno, muchas cosas, es que pues santas no somos, o por lo menos yo no soy santa, pero sí, sí creo que las personas se dan cuenta, yo pienso que las personas sí se dan cuenta de que hay algo distinto y Hay algo distinto, sí. hay algo distinto en uno, ¿cierto? Y la gente lo lee, y sobre todo la gente con la que vos trabajas. Así no las menciones ni a Dios, nada en tu discurso, la gente se da cuenta que hay algo especial en vos. Por ejemplo, hay mucha gente que yo conozco que no necesariamente tiene una labor de predicar o de evangelizar, pero uno se da cuenta que con su vida todo el tiempo está transparentando ese amor que está allí presente. Entonces, creo que de eso se trata. Es más como si una ética de vida. Sí, y lo que hablamos, del respeto al otro, ¿no? No es necesidad de estar todo el tiempo evangelizando y imponiendo. O sea, yo sí siento que se marca la diferencia y en los que trabaja, con los que uno trabaja y con los que uno hace amistad, hay algo diferente. Hay algo diferente sin nombrarlo de lleno, ¿no? Como dices tú. Sí, sí. ¿Cuáles son las expectativas de Heli en este 2024? Las Como, expectativas. Ese, sí, tus expectativas en todo este caminar que llevas, tanto como psicóloga, como profesional, y no podemos, lo has dicho, no puedes dejar tus creencias a un lado porque es una ética, ya es parte de tu vida. ¿Cuáles son como tus expectativas? mmm, qué difícil. Ah, Yo creo que, bueno, primero esto de la espiritualidad es como un camino y siempre me siento como aprendiz. Bueno, me siento como aprendiz en todo. Entonces yo creo que una de las expectativas es poder seguir creciendo en la fe, en la esperanza, que se pierde, sobre todo cuando pues hay un contexto como tan adverso, ¿no? Cuando uno ve que en el mundo están pasando tantas injusticias, en tu propio país pasan cosas que uno dice, wow, esto definitivamente tiene que cambiar. Y a veces puede uno caer como en la desesperanza. Y yo creo que una de las cosas que tenemos nosotros, quienes nos decimos creyentes o cristianos, o sí que creemos en este misterio de amor, es creer que primero que
que ahí está presente, aun cuando se sienta como que no hay esperanza, como que todo está en tinieblas, siempre estará como la presencia de este amor, el misterio de la presencia de él. Y creo que hay que seguir creciendo, aumentando esta esperanza. Yo creo que eso es como el de mis grandes expectativas, es poder seguir creciendo en esta fe y en esta esperanza, en términos espirituales. En lo profesional, yo espero seguir aportando a la paz. O sea, yo realmente sí estoy convencida que el diálogo es el camino, estoy convencida que pues las personas, incluso quienes han hecho mucho daño, merecen una segunda oportunidad. Estoy convencida que hay que deponer los odios. Estoy convencida de eso. Entonces creo que mis mayores expectativas en términos profesionales este año es poder seguir aportando en ese camino que no es fácil de reconstruir este país, porque este es un país como fragmentado por la violencia, es un país que tiene mucho dolor, que hay muchos odios. Entonces yo creo que esto va a ser un camino largo, pero quiero aportar, mi grano de arena en ese proceso de construir, de construir esa paz, de construir esa reconciliación que siento yo que estamos necesitando. Es como mi expectativa. Quiero preguntar a los que están conectados en este momento con nosotros si de pronto te quieren hacer alguna pregunta, quieren hablar de algún tema contigo. Estamos abiertos a esto, ¿cierto, Heli? Pero no sé cuánto dura el live. No te preocupes. Y de rescatar también algo que te dice por acá Ana, dice que eres una mujer guerrera, hermosa y espiritual y con una gran humildad en su corazón y muy inteligente. Igual si nos corta el like, tenemos mucha tela por cortar, Heli. O sea, yo creo que es la primera de varias sesiones de hablar de muchas cositas. ¿Sí o qué? Uy, sí, pero es difícil. Esto es muy duro. Es nuestro primer en vivo y es un ensayis, pero es muy chévere y enriquecedor hablar contigo. Y pues, o sea, yo como practicante católica, como mi espiritualidad, yo sí quisiera como, pues poder orar un momentico por ti, si me lo permites. Claro que sí. Una Muchas pequeña gracias. oración. Entonces voy a cerrar mis ojos y la verdad es darle gracias a Dios, Señor, yo te doy gracias por la vida de Argeli, porque la has cuidado desde el momento de su concepción y la has cuidado desde el momento en que la mimaste, la protegiste cuando vivía en el centro de Cali, Señor, y permitiste que viviera ciertas circunstancias para fortalecerla en ti, para fortalecerla en tu espiritualidad, para fortalecerla como persona, como profesional, para hacerla el ser humano que es humilde. Yo te pido, Señor, que seas tú guiándola y protegiéndola y respaldándola en todos sus proyectos y sobre todo esos proyectos de país que tiene, para poder seguir ayudando a las personas que más la necesitan y que se necesitan sobre todo una segunda oportunidad. Gracias, papá, por su vida. Bendícela, Señor. Fortalécela. Amén. Amén. Y Gracias, querida. darte gracias, querida, por acompañarme hoy, por acompañarnos hoy, por dar tu historia de vida por aquí y nos seguimos viendo. Sí, sí, nos seguiremos viendo. Voy a tratar Espero que mejor, prepararme mejor, pero estuvo bien. Gracias. Gracias por gracias a todos, chicos. tenerme en cuenta en este experimento. A ti, seguimos haciendo actividad física, no me rindo. Muy bien. Chao, un abrazo. ¿Este queda Chao. guardado? Sí, sí, lo voy a guardar. Todo muy interesante. Chao, muchas gracias por acompañarnos.